Sí, buenos días jóvenes. Bueno, en el día de hoy pues vamos a entrar en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, conocido con las siglas MRUA, o también movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. ¿Sí? Cuando un auto acelera, su velocidad va aumentando. ¿Ok? Y por otro lado también vamos a ver lo que es la desaceleración, que es cuando un auto frena y por lo tanto reduce su velocidad hasta detenerse. Cuando un auto acelera, su aceleración es positiva, y cuando un auto frena, entonces su aceleración es negativa. Vamos a hacer unos análisis primero, antes de entrar en los problemas. Vamos a ver la siguiente situación en donde un auto está en la posición inicial 0 metros, punto de referencia, punto de origen. El tiempo en ese momento es 0. Vamos a iniciar la medición del tiempo con un cronómetro. Y la velocidad es 0, o sea, el auto está detenido, va a partir del reposo. Cuando comienza el siguiente intervalo, ya el auto ha recorrido 62,5 metros en un tiempo de 5 segundos y ahora su velocidad es de 25 metros por segundo. Y hacemos una tercera recolección de datos al inicio del tercer intervalo, en donde podemos ver que ya la distancia recorrida es de 250 metros en un tiempo de 10 segundos y en ese momento lleva una velocidad de 50 metros por segundo. Entonces este fenómeno que estamos viendo y en donde hemos recogido esta información, estos datos, vamos a llevarlos a una gráfica, porque en realidad lo que hace la física es trasladar esta situación o este fenómeno, ¿sí?, de lo que está ocurriendo con este auto y trasladarlo a una gráfica. Y la primera gráfica que vamos a hacer es la de posición versus tiempo. Como pudieron ver, a los 5 segundos lleva una distancia recorrida de 62,5 metros y a los 10 segundos una distancia de 250 metros. Al unir estos puntos nos sale una parábola con concavidad hacia arriba. ¿Sí? Esta parábola representa la distancia que ha recorrido el auto en los intervalos de tiempo medidos. Cuando vamos a la gráfica de velocidad, entonces a los 5 segundos él parte del origen con parte del reposo, su velocidad inicial es 0. A los 5 segundos lleva una velocidad de 25 metros por segundo y a los 10 segundos una velocidad de 50 metros por segundo. Miren cómo sale ahora la gráfica, es una línea recta que va creciendo. ¿Sí? Entonces, cuando la aceleración es constante, el cambio de velocidad también es uniforme, va aumentando de manera uniforme. ¿Ok? Y finalmente, pues vamos a calcular la pendiente de esta gráfica de velocidad versus tiempo para ver qué obtenemos. Si calculamos la pendiente, podemos ver que la pendiente va ascendiendo, es positiva, lo que significa que el auto está acelerando. Velocidad final, que es 50, menos velocidad inicial, que es 25, entre el tiempo final, que es 10, menos el tiempo final, que es 5, nos da 5 metros por segundo cuadrado, lo que representa la aceleración. Entre otras palabras, pues la pendiente del gráfico de velocidad versus tiempo nos da la aceleración, y si la graficamos, entonces, como pueden ver, es una aceleración positiva de 5 metros por segundo cuadrado que se mantiene constante. Por eso que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración es uniforme. ¿Sí? Vamos entonces a ver algunas ecuaciones con respecto a estas tres gráficas. Veamos la primera ecuación, que dice que la posición x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, pues como pueden ver, la velocidad inicial, el parte del reposo, es 0, así que podemos ir eliminando esta variable y nos quedaría de esta manera, que la distancia recorrida es igual a un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si vamos a despejar la aceleración, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando la distancia recorrida, que es x, y el tiempo al cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo. Al reemplazar para los 5 segundos, 2 por 62,5, que es la distancia que recorrió a los 5 segundos, elevado entre esos 5 segundos al cuadrado, nos da que la aceleración es 5 metros por segundo cuadrado y demuestra lo que estábamos midiendo, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Otra ecuación que se usa mucho es la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, como pueden ver, como la velocidad inicial es 0, significa que simplemente la velocidad final es la multiplicación de la aceleración por el tiempo. Si multiplicamos la aceleración que encontramos, que es de 5 metros por segundo cuadrado,
para un tiempo de 5 segundos, la velocidad que lleva en ese tiempo es de 25 metros por segundo. Y se demostró en la gráfica. Vamos a calcular el área bajo la curva en la gráfica de velocidad versus tiempo. Como pueden ver, eso nos va a dar la distancia recorrida. Para un cuadrado, la fórmula del área bajo la curva es base por altura. Para un triángulo, el área es base por altura entre 2. Y en este caso, pues para este triángulo, para el intervalo de 5 segundos, la base es el tiempo 5 segundos, la altura es la velocidad 25 metros por segundo, se divide entre 2, lo que nos indica que en el primer intervalo el auto recorre una distancia de 62,5 metros. Y en el caso de un trapecio, la fórmula es la siguiente. Para un trapecio, la fórmula es la altura menor más la altura mayor entre 2 por la base. La altura menor es 25 metros por segundo, la altura mayor es 50 metros por segundo y la base es 5 segundos, la diferencia que hay de 5 a 10. Hacemos las operaciones indicadas y nos da que la distancia en el intervalo 2 es 187,5 metros. Si sumamos esa distancia con la que recorrió en el primer intervalo, nos da que a los 10 segundos el auto ha recorrido una distancia de 250 metros, lo que demuestra lo que estábamos midiendo, ¿verdad? Pero lo podemos hacer de un solo con el triángulo, ¿sí? Simplemente usted multiplica la base por la altura y lo divide entre 2. 10 por 50 da 500 y lo divide entre 2 da 250. Esa es otra manera también de calcular a los 10 segundos la distancia recorrida. Vamos a calcular el área bajo la curva en la gráfica de aceleración versus tiempo. En el primer intervalo, como pueden ver, es un cuadrado, lo que significa que usamos la fórmula del área de un cuadrado, base por altura. La base es el tiempo, la altura es la aceleración. Y como pueden ver, es la misma fórmula que acá aparece, lo que nos va a dar la velocidad. Aceleración por tiempo. ¿Sí? Y en este caso, pues la velocidad a los 5 segundos que lleva el móvil es de 25 metros por segundo. ¿Ok? Para el segundo intervalo, como pueden ver, la velocidad final, pero ya en el segundo intervalo, él ya ha adquirido una velocidad de 25 metros por segundo, lo que significa que solamente le vamos a sumar los 25 del segundo intervalo y nos dice que en el segundo intervalo va a llevar una velocidad de 50 metros por segundo. Entonces, como pueden ver, estas fórmulas en física demuestran lo que está ocurriendo en la vida real, ¿no? Idealmente. Entonces, a través de estas ecuaciones, que más adelante vamos a usar bastante, podemos predecir, podemos determinar qué está ocurriendo con el vehículo en tanto tiempo, la distancia que lleva recorrida, ¿sí? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, a partir de pocos datos, si el auto mantiene la aceleración, podemos hacer predicciones de dónde podrá estar el auto y qué velocidad lleva, no solo a los 5, a los 10, sino a los 20, a los 30, a los 40. Y no tenemos que estar como el oficial marcando, sino que ya podemos a través de las ecuaciones predecir el recorrido de ese auto. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica posición versus tiempo es una parábola, como pueden ver, con concavidad hacia arriba. ¿Y qué pasa por el origen? La gráfica de velocidad versus tiempo es una recta que asciende. Su pendiente da la aceleración, que es positiva cuando se está acelerando. Y la gráfica de aceleración es uniforme o constante, positivo cuando aumentamos la velocidad. Vamos a ver ahora otra situación, pero cuando el auto está desacelerando o está frenando. Entonces, en el primer intervalo, como pueden ver, posición 0, tiempo 0, pero ya el auto trae una velocidad de 50 metros por segundo. De repente, qué sé yo, vio a un perrito, un animal en el camino o algo que lo hace frenar de manera intempestiva hasta detenerse. Vamos a ver qué ocurre con el auto, pero los autos pesados tardan en frenar. A los 5 segundos el auto ha recorrido una distancia de 187,5 metros y ha bajado su velocidad de 50 a 25, pero todavía no ha frenado. 5 segundos más tarde el auto a 250 metros se detiene. Se detiene, como pueden ver, los 10 segundos. Entonces el auto tardó 10 segundos en detenerse totalmente. Vamos a llevar esto a las gráficas. Entonces en la gráfica queda de esta manera. En la posición inicial, en el intervalo 1, el auto a los 5 segundos, esto lleva una distancia de 187,5 metros y a los 10 segundos, a los 250 metros, se detiene, ¿verdad? Miren cómo sale la gráfica, es una parábola con concavidad ahora hacia abajo. ¿Sí? Cuando tenía concavidad hacia arriba estaba acelerando, pero ahora como tiene una concavidad hacia abajo, él está frenando. En la de posición versus tiempo, como pueden ver, inicialmente en el instante 0, cuando se empezó a medir el tiempo de frenado,
Él traía una velocidad de 50, a los 5 segundos bajó a 25 y a los 10 segundos se detuvo en cero. Miren cómo sale la gráfica ahora, es una línea recta que está descendiendo. Vamos a calcular la pendiente, en este caso pues 25 menos 50 entre 10 menos 5 nos da que la aceleración es negativa, menos 5 metros por segundo cuadrado. Cuando la pendiente es negativa, el auto está desacelerando o frenando. Muy bien, y en la gráfica de aceleración versus tiempo, como pueden ver, el auto mantiene una desaceleración de menos 5 metros por segundo cuadrado. Entonces la línea está por debajo del eje X. La aceleración es negativa, uniforme o constante. ¿Ven la diferencia? Muy bien. Las ecuaciones igual, la misma, ¿sí? Pero ya el auto trae una velocidad inicial de 50. Vamos a ver en 5 segundos qué ocurre. 50 por 5 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que en este caso vamos a tomar el tiempo de 5 segundos. Si despejamos la aceleración, sí, la distancia que recorrió a los 5 segundos es 187,5. El 250 pasa restando y el 12,5 pasa dividiendo. Finalmente la aceleración es menos 5 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Y la velocidad final, como pueden ver, la velocidad inicial es 50 menos la aceleración, que es menos 5, por el tiempo, 5 segundos. La velocidad final en este caso, a los 5 segundos es 25 metros por segundo. Y vamos a ver el cálculo del área bajo la curva. Recuerden que cuando es un cuadrado se multiplica la base por altura, en un triángulo la base por la altura entre 2, y cuando es un trapecio, altura menor más altura mayor entre 2 por la base. Vamos a calcular el área bajo la curva del primer intervalo. Como es un trapecio, usamos la tercera fórmula. La altura mayor es 50, la altura menor es 25 y el tiempo es 5. Reemplazamos valores, nos da que la distancia en ese primer intervalo es de 187,5 metros. Y en el segundo intervalo, como es un triángulo, usamos la otra ecuación, base por altura entre 2, 25 por 5 entre 2, y eso nos da 62,5, que sumados a los 187 da los 250 metros que el auto recorrió en su frenado. El área bajo la curva, como pueden ver, es un cuadrado. Nos da que a los 5 segundos, al multiplicar la aceleración por el tiempo, base por altura, la velocidad en ese primer intervalo es de menos 25 metros por segundo. Menos 25 metros por segundo. ¿Ok? Y si restamos a la velocidad inicial que llevaba en ese primer intervalo, cuando empezó el recorrido, 50 menos 25, la velocidad en el primer intervalo es 25 metros por segundo. Entonces aquí pueden ver las gráficas para cuando el auto está frenando, cuando el auto está desacelerando. Ok, vamos a ver entonces las conclusiones. La gráfica de proceso versus tiempo es una parábola con concavidad hacia abajo. La gráfica de velocidad versus tiempo es una recta que desciende, su pendiente da la aceleración, que es negativa cuando se está frenando. La gráfica de aceleración es uniforme o constante, y negativa cuando disminuimos la velocidad. Estas son las ecuaciones jóvenes fundamentales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son las ecuaciones que vamos a utilizar en los problemas que a continuación vamos a estar viendo. ¿Ok? Es importante tenerlas en un tarjetario, es importante tenerlas presentes a la hora de resolver un problema. Empezamos. Dice la primera pregunta: el desplazamiento de una partícula al cambiar de la posición menos 13,5 a la posición 12,4 es, y hay una serie de opciones ahí, sencillito. Usted dibuja una recta y marca la posición 0, marca hacia la izquierda el menos 13,5 en el eje X negativo y marca el 12,4 en la derecha, y posteriormente mide la distancia que hay desde la posición 13,5 a la posición 12,4, buscando lo que es el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. La posición final es 12,4 menos la posición inicial, que es menos 13,5. Hay que tener cuidado con los signos, ¿ok? Menos por menos es más. Y finalmente usted suma esos dos valores, dando como resultado que el desplazamiento del móvil es de 25,9 metros. Y la opción correcta es la tercera. Muy bien, es sencillito, jóvenes, el análisis de este problema. Cuidado, se caen en un ejercicio con esa pregunta. Dice: un automóvil con movimiento rectilíneo al sur frena y reduce su velocidad de 20 a 5. Su cambio de velocidad es, miren, el cambio de velocidad, que es la misma pregunta que la anterior, delta V. Vamos acá a tomar los datos. La velocidad inicial es 20 metros por segundo, la velocidad final es 5 metros por segundo,
y me pregunta por el cambio de velocidad, y la fórmula del cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final es 5 menos la velocidad inicial, que es 20, y eso nos da como resultado que el cambio de velocidad es menos 15 metros por segundo. Menos 15 metros por segundo. Muy bien. La distancia y el desplazamiento en realidad son dos términos que se pueden describir como, definitivamente, que son diferentes. La distancia de un objeto no toma en cuenta el signo, si el objeto va o viene, la dirección, porque la distancia es una magnitud escalar. En cambio, el desplazamiento es una magnitud vectorial y entonces sí considera la dirección. Ok, toma en cuenta los signos y básicamente es la diferencia entre dónde terminó el objeto y dónde inició. Ok, así que son dos términos totalmente diferentes. Una motocicleta debe frenar para evitar un accidente y lo hace en un tiempo de 3,5 segundos y en 14,0 metros de distancia. La velocidad a la que iba el motociclista hay una serie de opciones. Primero que nada vamos a tomar los datos, la velocidad final, porque él frena, se detiene, es 0, el tiempo es de 3,5, la distancia recorrida es 14 y me están preguntando por la velocidad inicial que lleva la motocicleta. Entonces vamos a ver cuáles de estas ecuaciones fundamentales nos permiten resolver este problema. Los datos, no puedo usar la primera porque no me dan la aceleración. Si me hubieran dado la aceleración, hubiera podido utilizar la primera. Entonces, como la aceleración no forma parte de los datos de este problema, no puedo usar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. La única ecuación que me queda es esta, porque esta no considera la aceleración. Y xf menos xy es la distancia que él recorrió, que es 14 metros. La velocidad inicial es la que me están preguntando, la velocidad final es 0, porque se detiene, y el tiempo es 3,5, así que tenemos que despejar la velocidad inicial en esta ecuación. Reemplazamos xf menos xy, que es la distancia que recorre, 14 metros, es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, que es 0, dividido entre 2 por el tiempo, que es 3,5. Como pueden ver, vamos a despejar la velocidad inicial. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando al 14 y el 3,5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Al hacer las operaciones indicadas, 2 por 14 entre 3,5 nos dice que la velocidad inicial es de 8 metros por segundo y la opción correcta es la segunda. La opción correcta sería la segunda. Muy bien. Dice, un auto parte del reposo y acelera a 3,5 metros por segundo cuadrado. Eso es aceleración. Recuerden que la unidad de aceleración es metros por segundo cuadrado. Por 5 segundos, eso sería el tiempo. Y luego mantiene una velocidad constante por 2 minutos más. Entonces, hay dos situaciones. El auto lleva primero una aceleración y después lleva un movimiento constante, el movimiento rectilíneo uniforme. Así que tenemos que usar las ecuaciones correspondientes. Entonces, el desplazamiento del auto en el tiempo es... Entonces, como pueden ver, el móvil se mueve en dos intervalos. En el primer intervalo lleva una aceleración de 3,5 metros por segundo cuadrado y después, durante 2 minutos, o sea 120 segundos, lleva velocidad constante, donde lleva entonces un movimiento rectilíneo uniforme. Y ahí vamos a usar la ecuación velocidad y distancia entre tiempo. En el primer intervalo usaremos las ecuaciones fundamentales. Tomamos los datos, la velocidad inicial es 0 porque el auto parte del reposo, la aceleración es 3,5 metros por segundo cuadrado, el tiempo es 5 segundos. En el segundo intervalo lleva una velocidad constante durante 120 segundos y nos piden calcular el desplazamiento. Vamos a analizar primero entonces el primer intervalo. Para eso vamos a calcular con qué velocidad finaliza ese primer intervalo. Entonces tenemos la velocidad inicial, que es 0, tenemos la aceleración, que es 3,5, y el tiempo, que son los 5 segundos en el primer intervalo. Resolvemos las operaciones indicadas y nos da que la velocidad final con la que finaliza el primer intervalo es 17,5 metros por segundo. Esa velocidad final él la va a mantener durante 2 minutos más en el siguiente intervalo, ¿sí? Así que eso lo vamos a tener en cuenta más adelante. Entonces vamos a ver qué distancia recorrió en ese primer intervalo. Usamos la siguiente ecuación. La distancia final es igual a xy, que por lo general es 0, más la velocidad inicial, que es 0 porque es parte del reposo, más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí sería x final en el primer intervalo, 0, más velocidad inicial, que es 0, multiplicado por 5, eso también va a dar 0, más 1/2, 3,5, por 5 segundos al cuadrado.
Resolvemos, sería 0 más 0. Si resolvemos, 5 al cuadrado es 25, por 3.5 se multiplica y se divide entre 2. Eso nos va a dar 43,75. Finalmente, la distancia que recorre en el primer intervalo de 1 es de 43,75 metros. Vamos con el segundo intervalo. Como la velocidad es constante, ¿sí? Usamos la fórmula de velocidad constante, MRU, velocidad de distancia entre tiempo. Despejamos la distancia. El tiempo pasa multiplicando a la velocidad. La velocidad constante es de 17,5 durante 120 segundos, que son los 2 minutos. Eso nos da 2100 metros. Si sumamos esos 2100 metros más 43,75 nos da 2143,75 metros. Para convertirlos en kilómetros dividimos entre 1000 esa cantidad de metros y nos da entonces que la distancia en kilómetros es de 2,14 kilómetros, siendo la opción correcta, como pueden ver, la tercera, siendo esta la opción correcta. Muy bien, seguimos. Se lanza una pelota directamente hacia abajo con una rapidez inicial de 3 metros por segundo. Esa sería la velocidad inicial. Como se lanza hacia abajo, entonces ella está bajo la acción de la gravedad. Entonces ahí la aceleración sería la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. A pesar de que el problema no te lo da, ese es un dato que debemos deducir. Recuerden que a veces la física es deducción. Cuando usted lanza algo hacia arriba o hacia abajo, ella está bajo el efecto de la gravedad. Tengan eso en presente. Desde una altura de 30 metros, que sería entonces la distancia. Entonces la velocidad inicial es de 3 metros por segundo. La distancia es 30 metros. Como baja, la aceleración, como les dije, es la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y el tiempo es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando por el tiempo. Entonces no me dan la velocidad final con la que llega, así que como no me dan la velocidad final, no puedo usar la primera ecuación. Si me hubieran dado la velocidad final, yo usaría la primera ecuación. Entonces tenemos que usar esta segunda. Entonces, como esta es la segunda ecuación donde el tiempo está al cuadrado y hay un tiempo que no está al cuadrado, vamos a usar una ecuación que se usa mucho en física y que deben familiarizarse, que es la cuadrática. Más adelante la veremos. Entonces, si despejamos, la posición final es igual a xy, que siempre va a ser 0 por lo general. Velocidad inicial 3 por el tiempo que tenemos que calcularlo, más un medio. La aceleración, que en este caso es la gravedad, 9,8, es positiva porque en este caso la gravedad va a favor. Cuando baja, la gravedad está haciendo que el objeto aumente su velocidad por el tiempo al cuadrado. Resolvemos. Nos queda de la siguiente manera: 30 es igual a 3 metros por segundo por el tiempo, más 9,8 entre 2, da 4,9. Recuerden que un medio significa la mitad de 9,8 y la mitad de 9,8 es 4,9 por el tiempo al cuadrado. Si ordenamos estos datos, nos queda que el 4,9 quedaría primero por tener la t al cuadrado, el 3 metros por segundo quedaría de segundo y finalmente el 30 pasa a negativo. Cuando lo tenemos ordenado de esta manera significa que vamos a usar la cuadrática, donde a viene siendo el término que acompaña el t al cuadrado, que es 4,9, b es el que acompaña la t, que es 3, y c es el término independiente, que es menos 30. Ahí tenemos la ecuación de la cuadrática. Menos b es igual, tiempo es igual a menos b, más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Reemplazamos los datos. Menos b, ¿quién es b? 3. Más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, menos 4 por a, que es 4,9, por c, que es menos 30. Todo eso dividido entre 2a, que es 2 por 4,9. Resolvemos las operaciones indicadas y nos queda que dentro de la raíz 3 al cuadrado menos 4 por 4,9 por menos 30 y le sacamos la raíz cuadrada, eso es 24,43. Entonces tenemos dos posibilidades y vamos a ver cuál vamos a dar como el tiempo. Una que dice que el menos 3 se debe sumar con el 24,43 y se divide entre 9,8. La otra es que el menos 3 se resta del 24,43 y se divide entre 9,8. Pero esta segunda opción no es porque nos va a dar un valor negativo. Y el tiempo no se mide de manera negativa. Así que hacemos la primera. Menos 3 le sumamos 24,43 y lo que da lo dividimos entre 9,8. Nos da un tiempo de 2,19 segundos, que sería la primera opción. Aquí quiero hacer una observación. Si ustedes ven el problema, la respuesta que da es de 1,79.
Eso puede ocurrir mucho en física, que a veces cuando se da un problema y se les da una respuesta en el problema, posiblemente la respuesta no esté correcta. Eso puede ocurrir. Así que si ustedes llegan a resolver el problema y da este valor, ustedes dicen, oye, pero 2,19 no es igual a 1,79, así que lo tengo malo. Es importante plantearle esa inquietud al profesor en la siguiente clase para que el profesor resuelva el problema y verifique si realmente la respuesta es como la plantea el problema o es como ustedes la hicieron. Y eso puede ocurrir. Tienen que estar preparados para eso. ¿Ok? Un objeto es lanzado hacia arriba. Miren, ahora el objeto se lanza hacia arriba. Quiere decir que ahora la gravedad es negativa. La gravedad que vamos a usar es negativa porque la gravedad está haciendo que el objeto disminuya su velocidad hasta detenerse en cierta altura y después cae. Regresa a su posición original a los 9,8 segundos. Entonces, cuando él sube y regresa en 9,8 segundos, quiere decir que la mitad de esos 9,8 segundos tardó en subir y la mitad tardó en bajar. ¿Sí? En este caso, la mitad de 9,8 es 4,9, quiere decir que tardó en subir 4,9 y tardó en bajar 4,9. Siempre la distancia de subida es igual a la distancia de bajada. ¿Cuál fue su velocidad inicial? Vamos a colocar, es lo que me están preguntando, la velocidad inicial es la incógnita. La velocidad final, cuando él sube y alcanza cierta altura, no vamos a analizar solamente cuando el objeto sube hasta llegar a una altura donde se detiene. Entonces en ese momento su velocidad final es 0. ¿Sí? El tiempo es de 9,8, pero ese es el tiempo total. Entonces la mitad de ese 9,8 es lo que tarda en subir. Por lo tanto, si dividimos 9,8 entre 2, el tiempo de subida es de 4,9. Entonces el que vamos a usar en las ecuaciones es ese, el de 4,9. Como sube, la gravedad es negativa, como les dije. Y vamos a usar la primera ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración en tiempo. Sabemos que la velocidad final es 0. La velocidad inicial es lo que me están preguntando. La aceleración es negativa. Y el tiempo ya lo tenemos, que es el tiempo de subida, que es 4,9. Entonces reemplazamos. Velocidad final es 0 porque se detiene a cierta altura. La velocidad inicial es lo que me preguntan. La aceleración es negativa. Y el tiempo es 4,9. Entonces nos queda de esta manera. 0 metros por segundo igual a velocidad inicial menos 48. El 48 pasa por el otro lado con signo contrario, signo positivo. Y eso nos da entonces que la velocidad inicial con la que fue lanzado el objeto es de 48 metros por segundo, que sería en este caso la segunda opción, la que debemos marcar en el ejercicio. Muy bien, seguimos. Un objeto es lanzado hacia arriba, es continuación del anterior, es continuación de este. Recuerden que la velocidad inicial es 48, ya tenemos ese dato. Y regresa a su posición original a los 9,8. ¿Qué tan alto llegó? Entonces tenemos que calcular la altura. Muy bien, la velocidad inicial con la que se lanzó, eso lo resolvimos en el problema anterior, dio 48 metros por segundo. El tiempo de subida es 4,9. Como sube, la gravedad es negativa. La posición final es la altura, lo que nos están preguntando. Por lo tanto, vamos a usar la segunda ecuación. Reemplazamos entonces x final, que es la altura, es igual a xy, que por lo general es 0. Velocidad inicial 48 por el tiempo de subida 4,9 más un medio, la gravedad que como es negativa 9,8 por el tiempo de subida 4,9 que se debe elevar al cuadrado. Resolvemos las operaciones indicadas y nos queda 0 más, si multiplicamos 48 por 4,9 eso da 235,2 y si resolvemos un medio por menos 9,8 por 4,9 al cuadrado eso te debe dar menos 117,6. Hacemos la diferencia y nos dice que la posición final, la altura a la que llega el objeto, es de 118 metros, siendo la opción correcta la primera. Como pueden ver, todas estas operaciones las estamos resolviendo con las ecuaciones fundamentales que ustedes ven a su derecha. Dice acá, el extremo de un brazo robótico se mueve hacia la derecha a 8 metros por segundo. 4 segundos después se mueve hacia la izquierda a 2 metros por segundo. ¿Cuál es el cambio de velocidad? Entonces es un problema que ya hicimos anteriormente. La velocidad inicial es 8, la velocidad final es menos 2 y nos están preguntando por el cambio de velocidad que es delta v y su fórmula es velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final es menos 2, la velocidad inicial es 8. Menos 8, eso nos da menos 10. ¿Sí? Dando como opción correcta la última, menos 10 metros por segundo, que es el cambio de velocidad. El extremo de un brazo robótico se mueve hacia la derecha 8 metros por segundo, 4 segundos después se mueve a la izquierda. ¿Cuál es su aceleración? Ok, vamos a tomar los datos.
Velocidad inicial 8 metros por segundo, velocidad tiempo es de 4 segundos, velocidad final menos 2. Y nos están preguntando por la aceleración, por lo tanto vamos a usar la primera ecuación. Muy bien, que nos dice que la velocidad final es menos 2, es igual a la velocidad inicial que es 8, más la aceleración por el tiempo que es 4 segundos. Despejamos, vamos a despejar la aceleración aquí. El 8 pasa a negativo y el 4 que está multiplicando la aceleración pasa dividiendo. Entonces menos 2 menos 8, eso da menos 10. Entre 4, eso nos da menos 2,5. Sería la aceleración. Y la opción correcta sería la tercera. Muy bien, seguimos. Magnitud que mide la trayectoria de una partícula, la distancia. La magnitud que mide la trayectoria de una partícula es la distancia. Relaciona el cambio de la posición con el tiempo empleado en efectuar dicho cambio. Sí, la velocidad media, ¿no? El cambio de posición con el tiempo empleado. Recuerden que el cambio de posición se refiere a la distancia que hay entre la posición final y la posición inicial, o sea, el desplazamiento. Y el desplazamiento nos permite calcular la velocidad media. Punto de origen de un sistema de coordenadas que describe la trayectoria de una partícula es un sistema de referencia. Sistema de referencia, que es muy importante tenerlo en cuenta. La media de todas las rapideces, ¿no? Entonces la rapidez media. La misma palabra lo dice. Y aquí, bueno, como pueden ver, estas son las ecuaciones fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme acelerado que estuvimos utilizando en los problemas. Vamos a ver aquí, dice, en el momento en que un auto empieza a acelerar en forma constante, con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a 2,44 metros por segundo cuadrado desde el reposo, un autobús con rapidez constante MRU lleva una velocidad de 19,6 metros por segundo. O sea, el bus lleva siempre esa velocidad durante todo el trayecto. Entonces el auto que está detenido acelera para tratar de rebasar el autobús. Pero lógico, no lo va a rebasar en el preciso instante, sino que le va a tomar cierto tiempo y le va a tomar cierta distancia poderlo rebasar. ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que el auto rebase el autobús? ¿Cuál es la velocidad del auto en ese instante? ¿Qué distancia recorre el auto en ese momento? Lo primero que tenemos que hacer es como un dibujo, una gráfica de lo que está ocurriendo. Va un autobús a 19,6 metros por segundo con esa velocidad constante, pero un auto que está en reposo acelera a 2,44 metros por segundo cuadrado. Como él está en reposo, su velocidad inicial es 0. Posteriormente el auto va a rebasar el autobús, entonces lo que piden calcular es, bueno, esto qué tiempo ha transcurrido, qué distancia ha recorrido el auto para rebasar el autobús y cuál es la velocidad final que lleva el auto en ese momento, ¿verdad? Cuando rebasa el autobús. El autobús siempre lleva su velocidad de 19,6. Él lleva velocidad constante. Muy bien, entonces eso quiere decir que si analizamos el autobús, como él lleva un movimiento rectilíneo uniforme, estas son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, nos interesa la del tiempo, que es distancia entre velocidad. ¿No? La distancia no la conocemos, pero la velocidad sí, del autobús 19,6. Entonces ahí tenemos esa primera ecuación. Tiempo es igual a distancia entre 19,6, que es la velocidad constante del autobús. Dejamos eso por ahora ahí y vamos a ver el auto. El auto tiene una aceleración de 2,44, por lo tanto vamos a usar las ecuaciones fundamentales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en este caso vamos a usar la ecuación que nos permite encontrar el tiempo, ¿verdad? Si despejamos el tiempo en esta ecuación, la velocidad inicial pasa restando y la aceleración pasa dividiendo. ¿Sí? Como el auto parte del reposo, su velocidad inicial es 0, lo que nos dice que el tiempo es velocidad final entre aceleración. Y la aceleración la conocemos, 2,44. Entonces tenemos dos ecuaciones que miden el tiempo, que son iguales, el tiempo, tanto para el autobús como para el auto es el mismo. Así que podemos igualar estas dos ecuaciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Distancia entre 19,6, que es el tiempo del autobús, es igual a la velocidad final entre 2,4, que es el tiempo para el auto. Hacemos una multiplicación cruzada. Eso nos va a quedar de la siguiente manera, que 19,6 multiplicado por la velocidad final es igual a 2,44 por la distancia. Y entonces, bueno, ahí como hay dos variables que no conocemos, que son la velocidad final y la distancia, estamos como en un laberinto. Pero gracias a Dios tenemos otras ecuaciones que nos permiten poder resolver ese laberinto. ¿Cuál es la ecuación? La número 3, que dice que, bueno, aquí si despejamos la velocidad final, 19,6 pasa dividiendo, quedando de esa manera. Si dividimos 2,44 entre 19,6 da 0,1245D. Tenemos esa otra ecuación. Y como les dije, la tercera ecuación, esta que está aquí, nos va a ayudar bastante. Porque como pueden ver, esta segunda ecuación dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado
del auto, que él está en reposo, es 0, más 2 por la aceleración que lleva el auto, por la distancia xf menos xy, es la distancia que el auto va a recorrer para adelantar al autobús. Entonces vamos a usar esa ecuación. Usamos esa ecuación, velocidad final es igual a la velocidad inicial más 2a por la distancia, y reemplazamos el término al que equivale la velocidad final, que es 0,1245d. 0,1245d, que es la velocidad final, se eleva al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 por la aceleración, que es 2,44 por la distancia. 0.1245 elevado al cuadrado es 0,1245 multiplicado por 0,1245. Entonces eso da 0,0155. Y d al cuadrado es d cuadrado. La velocidad inicial se cancela porque el auto está en reposo. 2 multiplicado por 2.44 es 4,88 d. Podemos cancelar esta d con una d de acá y nos queda 0,0155 por d entre es igual a 4,88. Finalmente despejamos la distancia y el 0,0155 pasa dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, resolvemos la división y ya podemos encontrar la distancia que recorre el auto para rebasar al autobús. Es de 314,8 metros. Ya con eso podemos calcular el tiempo, podemos usar la fórmula del autobús, que es distancia entre velocidad del autobús. Entonces si dividimos la distancia 314,8 entre la velocidad que lleva el autobús, 19,6, el tiempo es de 16,1 segundo, que es el tiempo que tarda el auto en rebasar al autobús. Y para calcular la velocidad final ya sabemos pues que la velocidad final es 0,1245 por la distancia. Ya encontramos la distancia, que es 314,8, hacemos la multiplicación y la velocidad con la que el auto rebasa el autobús es de 39,2 metros por segundo. Entonces ya con esto hemos podido dar respuesta a las tres preguntas. ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que el auto rebase el autobús? 16,1 segundos. ¿Cuál es la velocidad del auto en ese instante? 39,2 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre el auto en ese momento? 314,8 metros. Así que jóvenes, no se asusten, estos son los problemas típicos de quinto año. Así que, pero bueno, de seguro ustedes deben salir bien este tipo de problemas. Dice acá, bueno, entonces eso quiere decir, pues ya pudimos dar respuesta a este problema. Pasamos al siguiente, dice, la rapidez de un camión se incrementa uniformemente desde 15,0 km por hora hasta 60 km por hora en 20 segundos. Determine la rapidez promedio, la aceleración, la distancia recorrida, todo unidades de metros por segundo. Entonces el bus o el camión lleva una velocidad de 15 km por hora y en 20 segundos de tiempo aumenta su velocidad a 60 km por hora. ¿Sí? Como lo quieren en metros por segundo, usted multiplica esas velocidades por 1000 entre 3600 y eso da que la velocidad que lleva es de 4,17 metros por segundo. Lo mismo hace acá, 60 por 1000 entre 3600, eso te da 16,7 metros por segundo. Entonces ya tenemos las velocidades convertidas a metros por segundo. Vamos con las ecuaciones fundamentales. En este caso nos están preguntando por la rapidez promedio, ¿sí? Entonces aquí tenemos velocidad, tenemos aceleración y tenemos distancia, que es lo que nos están preguntando: la velocidad promedio, la aceleración, la distancia recorrida, todo en unidades de metros por segundo. Vamos con la velocidad promedio. La velocidad promedio es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. ¿Cuál es la velocidad inicial? 4,17 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad final? 16,67 metros por segundo. Eso se divide entre 2 y listo, ya encontramos la velocidad promedio, 10,42 metros por segundo. La aceleración, usamos la primera fórmula que nos dice entonces, si la despejamos, que la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo da la aceleración. La velocidad final es 16,67, la velocidad inicial 4,17 y el tiempo son los 20 segundos. Realizamos las operaciones y la aceleración es 0,62 metros por segundo al cuadrado. Y para la distancia podemos usar la última, donde distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Distancia es igual a la velocidad inicial, que es 4,17, más la velocidad final, que es 16,67, entre 2 y se multiplica por 20. Eso da 208,4 metros. Así que como pueden ver, jóvenes, sencillito, ¿verdad? Sencillito, no hay que asustarse. ¿Sí? Entonces ahí está, eso es lo que agregamos aquí. Porque bueno, preguntaron la velocidad promedio.
Eso es con la velocidad promedio, como cuando te dictan las notas, ¿no? A ver, sume 5 más 4 más 3 más 2, usted suma y divide entre la cantidad de notas y esa es su velocidad, su nota promedio. Así que así se hizo con la velocidad promedio. La aceleración es la primera ecuación y la distancia usamos la última ecuación. Recuerden que xf menos xy en la última ecuación es distancia. Es distancia. Y aquí hay unos videos recomendados para que puedan ampliar más, jóvenes, y esperemos pues que lo que hemos explicado les sirva de mucha utilidad cuando vayan a quinto año. Sí, vamos a hacer un alto hasta aquí.